Bienvenidos al curso de Biología Celular y Tisular. En esta ocasión se va a revisar el tema de aparato digestivo, iniciando por cavidad oral y las glándulas que están relacionadas con la misma. El aparato digestivo cumple múltiples funciones. Muchas de esas funciones se llevan a cabo en la capa llamada mucosa. La capa mucosa cumple las funciones de servir de barrera. También tiene a su cargo la función inmunitaria, además de secreción, la digestión y la absorción. En el aparato digestivo diariamente se ingieren aproximadamente 1.2 litros de agua y 800 gramos de alimento sólido. Estos son fragmentados y macerados en la cavidad oral. La saliva, que se secreta en un volumen de 1.5 litros por día, contribuye a esta función para que el alimento pueda ser deglutido. Nótese que el pH ronda alrededor de 6.8 a 7, lo cual es alcalino. Este pH sirve para contrarrestar los jugos gástricos, los cuales se secretan en un volumen aproximado de 2 litros por día. Y si notan, el pH es de 1.5 a 3, lo cual es muy ácido. Las secreciones del hígado y del páncreas, que corresponden a la bilis y a las enzimas pancreáticas, se liberan en un volumen de aproximadamente 2 litros por día. El pH oscila entre 7.8 a 8.4, como podemos ver. En este caso, el pH sirve para amortiguar tanto la secreción gástrica, pero también para que las enzimas pancreáticas trabajen adecuadamente. El intestino delgado absorbe diariamente 8.5 litros por día. Las secreciones intestinales en conjunto del intestino delgado y grueso rondan aproximadamente 1,5 litros diario, y también nótese que el pH es alcalino. En el intestino grueso se absorbe aproximadamente 400 mililitros por día, y de esto es excretado 100 mililitros de líquidos y 50 gramos de sólido diariamente. En esta diapositiva estamos observando un esquema de paladar. El paladar se divide en dos áreas, las cuales son paladar duro, que corresponde a esta superficie relacionada con el hueso maxilar; el paladar blando, que corresponde a esta otra superficie. En el paladar duro vamos a encontrar un epitelio plano estratificado paraqueratinizado. Esto es debido a que el paladar tiene una mucosa masticatoria. Debajo del epitelio vamos a encontrar una lámina propia y posteriormente una submucosa, que es de tejido conectivo denso y regular. Algunas de las áreas del paladar tienen también tejido adiposo. El paladar blando tiene una mucosa de tipo de revestimiento. Esta mucosa no tiene queratina, es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Debajo de la misma hay una lámina propia de tejido conectivo laxo, en donde suelen encontrarse glándulas salivales menores, las cuales se denominan palatinas. Por otro lado, podemos observar también en este esquema los dientes, los cuales constan de 4 incisivos en cada arcada, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. Por lo tanto, en un individuo adulto mayor, normalmente hay 16 dientes en cada arcada, con lo cual en suma tendríamos 32. En esta imagen estamos viendo un corte histológico según lo que muestra la figura de la mucosa del paladar. Sin embargo, si ustedes examinan más adelante el atlas, el texto menciona que también la podemos encontrar en labio, aunque prácticamente es la misma foto. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Hay una zona de transición en la cual podemos ver que, en este caso del lado izquierdo, observamos un epitelio
cuya última capa de células presenta núcleos. Esto nos habla de que tenemos aquí un epitelio plano estratificado no queratinizado. En comparación con esta otra parte, la de la derecha, que no tiene núcleos. Por lo tanto, esa capa corresponde a escamas de queratina. Por debajo de la capa queratinizada encontramos la última capa de células completas, que en este caso está formada por capas de células aplanadas, las cuales tienen abundantes gránulos de queratoyalina. Si recordamos la clase de epitelio, vimos que el epitelio plano estratificado queratinizado tiene estas características. Por eso le podemos llamar a esta parte estrato granuloso. El estrato intermedio, tanto de la parte no queratinizada como de la queratinizada, tiene un aspecto como de que si tuviera espinas alrededor de las células. Las células son poliédricas y debido a la presencia de los desmosomas es que tiene ese aspecto espinoso. Por lo tanto, a este estrato le podemos llamar así, estrato espinoso. El estrato basal corresponde a la capa inferior de células, la cual tiene una o dos capas de células cúbicas o cilíndricas, y en este lugar es donde se llevan a cabo las mitosis. Por debajo existe la lámina propia de tejido conectivo laxo. La lengua consta de una superficie dorsal y una superficie ventral. En la superficie dorsal vamos a encontrar formaciones de mucosa especializada llamadas papilas, aunque también podemos encontrar formaciones, que de hecho son las más abundantes, de mucosa de tipo masticatorio, que en este caso son las papilas filiformes. Las papilas filiformes tienen forma cónica y en conjunto sirven para el desgaste de los alimentos. Prácticamente su función es mecánica. No tienen corpúsculos gustativos, por lo tanto no podemos decir que tenga una mucosa especializada. En cambio, las papilas fungiformes, las papilas foliadas y las papilas caliciformes, estas sí tienen corpúsculos gustativos, por lo tanto en ellas sí podemos decir que hay una mucosa especializada. Aquí estamos observando el corte histológico de la superficie dorsal y de la superficie ventral de la lengua. En la superficie dorsal vamos a encontrar un epitelio plano estratificado para queratinizado. Como podemos observar, la mayor parte de las papilas que se aprecian en esta imagen son de tipo filiforme. Ninguna de ellas tiene corpúsculos gustativos. Por lo tanto, podríamos decir que la mucosa que presentan es de tipo masticatorio. Debajo del epitelio hay una lámina propia de tejido conectivo laxo, en donde podemos encontrar tejido linfoide difuso y nodular. Debajo hay una capa de tejido conectivo denso y regular llamada submucosa. Entre ambas no existe un límite bien definido. La siguiente capa está formada por el músculo esquelético, y este músculo esquelético está dispuesto en diferentes direcciones, ya que en la lengua existen músculos extrínsecos e intrínsecos y están dispuestos en varias direcciones. En la imagen inferior, que corresponde a la superficie ventral, observamos también músculo y, en este caso, algunas fibras nerviosas. La lámina propia está compuesta de tejido conectivo laxo y el epitelio es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Por lo tanto, la mucosa que forma a la superficie ventral de la lengua es una mucosa de revestimiento. En el recuadro podemos observar una papila fungiforme. Las papilas fungiformes tienen forma de hongo. Su base es angosta y la parte más superficial es ancha, termina como en una cúpula. Particularmente en este recuadro no se aprecian corpúsculos gustativos. Sin embargo, la papila fungiforme tiene mucosa especializada. El detalle es que aquí, en este plano de corte,
no se aprecian los corpúsculos gustativos. En esta diapositiva estamos viendo un corte de la superficie dorsal de la lengua donde se aprecian las papilas filiformes. Noten cómo las papilas filiformes tienen forma de cono. Su base es ancha y terminan en una punta. Precisamente en la punta se puede observar algo de queratina, la cual es importante para la función de desgaste de los alimentos. En este caso, básicamente la papila tiene función mecánica. Nótese cómo en el epitelio no hay ningún corpúsculo gustativo, por lo tanto la mucosa que presentan este tipo de formaciones es de tipo masticatorio. La lámina propia es de tejido conectivo laxo y se continúa con una submucosa de tejido conectivo denso y regular, y entre ellas pues no se aprecia un límite muy definido. Por último, podemos ver la capa muscular. En la capa muscular, en este caso, observamos cortes transversales de las fibras musculares, con su forma típica, poliédrica, rodeadas por endomecio. Ahora estamos observando una papila fungiforme. Ya dijimos que estas papilas tienen forma de un hongo. La base, como podemos ver, es angosta y la parte más superficial es ancha. En el caso que vemos ahora, sí podemos observar corpúsculos gustativos. Estos dos corpúsculos gustativos los podemos encontrar incrustados en el epitelio. Están formados por células fusiformes y forman una estructura más o menos cilíndrica o de forma ovoide que pues tiene una abertura en la parte superficial que en un momento más vamos a ver y se denomina poro gustativo. Aquí en la lámina propia de la papila podemos observar tejido linfoide y por último la capa muscular. Las papilas foliadas se localizan, como ya lo vimos en la primera imagen de lengua, en los bordes laterales. Generalmente estas papilas son rudimentarias en los seres humanos. A medida que van madurando, se van haciendo más rudimentarias. En algunos animales su presencia es más importante, pues es en ellas donde se concentra la mayoría de los corpúsculos gustativos. Por ejemplo, en el libro se menciona los conejos. Esas papilas tienen una base y una parte superficial más o menos del mismo grosor, con lo que podemos decir que más que nada son una especie de pliegues. Estos pliegues tienen un surco entre cada una de las papilas que ahorita vamos a ver desembocan conductos. Estas papilas en su pared tienen una gran cantidad de corpúsculos gustativos, como lo podemos ver. Esos corpúsculos gustativos los vamos a revisar con más detalle más adelante. Noten la lámina propia, la cual tiene tejido linfoide, y también aquí se observan las fibras musculares estriadas esqueléticas, que en este caso se aprecian en cortes longitudinales. Nótese que también existen glándulas. Estas glándulas se conocen con el nombre de glándulas de von Ebner y corresponden a cinocerosos. Las podemos considerar en conjunto como las glándulas linguales, y estas son glándulas de tipo salival menor. Estas glándulas tienen sus conductos, los cuales ya dijimos desembocan precisamente en los surcos de estas papilas foliadas. Nuevamente vemos papilas foliadas, en las cuales se observa un epitelio plano estratificado no queratinizado, debajo del cual hay una lámina propia de tejido conectivo laxo, y en este caso también se observan grandes cantidades de tejido linfoide. Nótese que también hay la presencia de las glándulas de von Ebner. Por debajo encontramos la capa de músculo estriado esquelético.
Ahora lo que estamos observando es una papila caliciforme. Las papilas caliciformes tienen una forma, como su nombre lo indica, de copa. Y en este caso, alrededor de la papila hay un surco. En ese surco también desembocan los conductos de las glándulas de von Ebner, como lo vamos a ver en un momento. Bueno, estas papilas tienen también numerosos corpúsculos gustativos en la pared lateral. Podemos ver su lámina propia, que es de tejido conectivo denso y regular. Cabe señalar que estas papilas son escasas, su número ronda alrededor de 8 o 12 y se encuentran en la unión del tercio medio con el posterior de la lengua, en una zona que se conoce como la UV lingual. Aquí podemos ver a las glándulas de von Ebner, las cuales también tienen conductos que desembocan directamente en el foso. Vemos acá más glándulas de von Ebner y por acá estamos observando la musculatura estriada esquelética. Los corpúsculos gustativos son estructuras ovaladas cuyas células alargadas presentan microvellosidades que surgen a través de un poro gustativo. En la parte basal de los corpúsculos gustativos localizamos fibras nerviosas envueltas en células de Schwann. Aquí podemos ver en el acercamiento un poro gustativo por donde surgen las microvellosidades de las células, que en este caso son las de sostén y las células sensoriales. En la descripción textual menciona que las células sensoriales corresponden a las células de núcleos grandes y claros. Las células de sostén son los que tienen núcleos más oscuros y las células basales pues no llegan a la superficie. Por lo tanto, según la descripción que viene en el libro, en el esquema es posible que exista un error, ya que las células de sostén no corresponden con la descripción, sino al contrario, son las más abundantes y seguramente son las células sensoriales. Así como también en este caso, pues las células sensoriales tampoco corresponderían, ya que serían más bien las células de soporte. Ambas, como habíamos comentado, tienen microvellosidades que surgen a través del poro. Entonces, por lo tanto, esta sería la célula sensorial, esta también, así como esta, y estas serían las células de soporte. En este esquema podemos observar los diferentes tipos de receptores y los canales para protones y sodio que se localizan en las microvellosidades de las células sensoriales. Recuerden que estos receptores están localizados en las microvellosidades y esas microvellosidades sobresalen a través del poro gustativo. Empezamos por el receptor del gusto, que es para el sabor amargo. Este receptor del gusto que detecta las moléculas para el sabor amargo es el T2R. Luego, el sabor dulce es detectado por los receptores T1, R2 y R3 en combinación. El sabor umami, que significa delicioso, es detectado por el receptor T1, R1, R3. Estos receptores están unidos a proteínas G, las cuales al ser activadas generan la producción de segundos mensajeros, como en este caso el IP3 o inositol trifosfato. El inositol trifosfato activa a los conductos de sodio específicos del gusto, los cuales cuando dejan entrar el sodio despolarizan la membrana celular. Y la despolarización de la membrana celular genera la apertura de los canales de calcio que son activados por voltaje, de tal manera que el calcio entra en la célula. Pero al mismo tiempo, el inositol trifosfato activa la liberación de calcio de los depósitos intracelulares, como en este caso sería el retículo endoplasmático liso. Así que el calcio, sea de los depósitos intracelulares o el que entre hacia la célula a través de los canales o conductos de calcio, va a activar los mecanismos
de secreción para que los neurotransmisores sean liberados sobre las fibras nerviosas aferentes. El sabor ácido se detecta mediante la entrada de protones. Esos protones pueden entrar a través de los conductos de protones específicos del gusto y también a través de los conductos de sodio sensibles a la amilorida. Finalmente, la entrada de estos protones también genera una despolarización celular y produce la apertura de los canales de calcio activados por voltaje. El calcio intracelular produce la misma activación de los mecanismos intracelulares que generan la secreción de los neurotransmisores hacia las fibras nerviosas aferentes. Para el sabor salado ocurre algo similar a lo que ocurre con el sabor ácido. Entra sodio. Entra este ion por los conductos de sodio sensibles a la amilorida y también por conductos de sodio sensibles al voltaje, ya que al entrar sodio se despolariza la célula y se abren estos conductos sensibles a voltaje. Al mismo tiempo, la despolarización produce la apertura de los canales de calcio y se produce el mismo mecanismo ya mencionado hasta generar la liberación de los neurotransmisores a las fibras nerviosas aferentes gustativas. Ahora vamos a revisar los tejidos que forman el diente. Básicamente el diente tiene tres tejidos mineralizados que son el esmalte, la dentina y el cemento. Así en orden de dureza. El diente tiene anatómicamente una corona, que básicamente es el sitio donde está situado el esmalte y que sobresale de la encía. A esto también se le puede denominar corona clínica. La raíz del diente está incrustada en un espacio de los maxilares que se conoce como alveolo dentario. Vamos a empezar a describir la dentina. ¿Por qué? Porque la dentina es prácticamente el tejido que forma el diente completamente. O sea, forma a la corona y a la raíz. Encima de la dentina tenemos al esmalte, que es el tejido más duro del organismo y es donde se encuentran las estrías de Retzius. Y por último, alrededor de la raíz se encuentra el cemento. El cemento está unido al hueso del alveolo a través del periodonto o ligamento periodontal, que básicamente es como si fuera un tendón. Es tejido conectivo denso regular, en donde se encuentran fibroblastos y fibras de colágena que también se denominan fibras de Charpey. En el interior de la cavidad pulpar se localiza tejido conectivo, se localiza también el plexo de Rashkow, que es el que conduce las sensaciones del dolor, y también hay vasos sanguíneos. Este plexo nervioso sale del diente a través de un conducto, que es el conducto radicular, y que en este caso sale a través del agujero o foramen apical. En este caso estamos observando una diapositiva del diente en el desarrollo. Aquí podemos ver la dentina con su predentina más pálida y su dentina ya completamente calcificada hacia la derecha, más teñida. En esta podemos encontrar la fosfoproteína y la celoproteína. La dentina es formada por estas células que son los odontoblastos. Cuando el diente brota, la dentina permanece completa, así que si sufre algún daño, la dentina se puede autorreparar. El esmalte es el tejido más duro, 90-95% son cristales de hidroxiapatita. Aquí podemos encontrar las enamelinas y las tutelinas.
que son las proteínas distintivas de este tejido. Este es formado por las células llamadas ameloblastos. Sin embargo, cuando el diente brota, los ameloblastos mueren, de tal manera que este tejido queda incompleto en el diente que ya brotó. Por lo tanto, si se daña el esmalte, no se puede autorreparar. Acá tenemos la pulpa, donde se localiza el plexo de Rashko, que media el dolor, cuyas fibras nerviosas se introducen entre los odontoblastos y llegan hasta la dentina. Y acá en la parte derecha encontramos algo de mesénquima. Esto corresponde al periodonto o ligamento periodontal. Esto se conoce como fibras de Charpey. Son fibras de colágeno tipo 1. Las fibras de Charpey por un extremo se unen al hueso o tejido óseo de los maxilares y por el otro extremo se unen al cemento. En este caso, lo que marca el texto es que esto corresponde al cemento. El cemento es un tejido similar al hueso. 50% de su contenido de la matriz extracelular está formada por cristales de hidroxiapatita. En esta otra imagen volvemos a ver la cavidad pulpar, los odontoblastos, la dentina por ambos lados y este es un corte longitudinal de los tubos dentinales y un corte transversal de los tubos dentinales. Ahora vamos a revisar un esquema donde podemos ver la composición de las glándulas salivales mayores, que son la parótida, la submaxilar y la sublingual. Esas glándulas están compuestas por unidades secretoras llamadas acinos. Los acinos pueden tener dos tipos de células. Las que están marcadas en color rojo se conocen como células serosas. Las que están en color amarillo se llaman células mucosas. Así que con los colores nos vamos a orientar en los siguientes esquemas de parótida, submaxilar y sublingual, cuál es la célula predominante. Estas células tienen forma de una pirámide, ya que la base es más ancha y la parte apical termina como en una punta, aunque esa punta no es aguda, sino más bien algo roma. Las células de los acinos de tipo seroso, o las células serosas más bien, tienen núcleos más o menos esféricos, situados o en la base o en el centro de la célula. En cambio, las células mucosas tienen núcleos más o menos de forma aplanada, situadas en la base celular. Los gránulos de las células serosas tienden a ser eosinófilos y los gránulos de las células mucosas tienden a ser pálidos debido a que los carbohidratos que contienen sus glucoproteínas, en este caso las mucinas, atraen con sus cargas negativas sodio y agua. Entonces tienden a edematizarse, o sea, a aumentar de volumen. Y por eso es que se ven grandes y pálidos. La parte conductora inicia en el conducto intercalar, el cual es un conducto que recibe la secreción salival, que en este caso se conoce como saliva primaria, y va sufriendo modificaciones gracias a la acción de las células que lo forman. El conducto intercalar tiene un epitelio que va de plano a cúbico simple. Los conductos estriados tienen un epitelio cilíndrico simple y se denominan así porque tienen pliegues de membrana basales con mitocondrias, que lo vamos a observar en imágenes más adelante. Este es el conducto que aquí dice excretor, sin embargo, más bien le podríamos decir conductos principales. De hecho, los conductos estriados, que son los conductos intralobulillares, pasan después a conductos que se llaman interlobulillares. ¿Por qué se llaman así? Porque los conductos intralobulillares estriados están dentro de estructuras separadas por tabiques de tejido conectivo que se llaman lobulillos. En cambio, el conducto interlobulillar se encuentra en tabiques de tejido conectivo y luego después llegan a conformar a los conductos principales.
los cuales pueden tener un epitelio estratificado cilíndrico. La palabra excretor no me parece muy idónea, pero pues así la maneja en este caso el esquema, porque excretor más bien es un conducto que pues genera la conducción de desechos. Bueno, vamos a empezar por la parótida. En la parótida, las células que conforman los acinos son solamente de tipo seroso. Noten cómo ahora el conducto intercalar pues tiene una longitud bastante amplia si lo comparamos con las otras glándulas. Los conductos estriados más o menos tienen una longitud media, y los conductos llamados aquí excretores, o los que siguen después de los estriados que ya mencioné, pues tienen esta otra, digámoslo así, longitud. Si analizamos ahora la submaxilar o submandibular, esta tiene acinos de tipo mixto. Sin embargo, la predominancia es serosa, como lo podemos ver. Sus conductos intercalares no son muy largos, pero sus conductos estriados sí lo son. Entonces esa es la característica principal de la glándula submandibular. Los conductos excretores o principales y los interlobulares que mencionamos pues tienen también una longitud bastante considerable. Ahora vemos en la sublingual. También es una glándula mixta, pero de predominio mucoso. En esta los conductos intercalares son largos, los conductos estriados no son muy largos, pero los conductos principales y los interlobulares sí lo son. Aquí en esta imagen podemos ver el esquema donde se muestra dos acinos. Uno, cuando es congelado de forma rápida y procesado, vemos cómo las células serosas conservan su forma piramidal y las células mucosas de este acino mixto también. Y ahí vemos las diferencias entre las dos respecto al núcleo. En cambio, si se fija con químicos de forma convencional, las células serosas, que vemos ahora marcadas con el asterisco, tienden a desplazarse a la parte periférica, esto debido a que las células mucosas se edematizan por la presencia de las cargas negativas que tienen las mucinas, que atraen sodio y agua. Lo anterior lo podemos comprobar en estas micrografías electrónicas. A la izquierda está una micrografía electrónica de un acino mixto congelado rápidamente. En este se puede ver la célula piramidal serosa, y podemos ver acá en la fijación convencional a la derecha cómo esta célula piramidal es desplazada a la periferia formando esas llamadas semilunas. A la izquierda podemos ver los gránulos secretorios con mucinas que conservan un tamaño moderado, siguen viéndose pálidos, pero sin embargo en la derecha, con fijación convencional, estos gránulos se ven edematizados, o sea, aumentados de volumen, y pues esto es debido precisamente a la entrada de sodio y agua. En esta diapositiva estamos observando un acino seroso. En el centro del acino seroso se puede apreciar una luz, la cual en la micrografía electrónica se aprecia con más amplitud, y ese es el sitio donde la saliva primaria es liberada. La saliva primaria corresponde a la secreción de estas células, la cual está almacenada en los gránulos que están siendo señalados. Estos gránulos generalmente son de forma esférica, pueden tener múltiple tamaño, y depende de la concentración de las proteínas se pueden ver más o menos electrodensos. En cambio, en un acino de tipo mucoso, la luz generalmente es más amplia, y los gránulos que ahora están siendo señalados tienden a estar más anchos debido a la hidratación que sufren,
y siguen siendo electrolúcidos. Nótese cómo los núcleos de las células de este tipo de acinos permanecen en la base de las células. En esta imagen podemos ver la célula mioepitelial. Estas células son células contráctiles que se encuentran rodeando los acinos mucosos y serosos y también a los mixtos. Las podemos reconocer porque tienen estas estructuras electrodensas que se conocen como densidades focales citoplasmáticas y son muy parecidas a las que tienen las células de músculo liso. Recordemos que al ser células contráctiles, estas células tienen miofilamentos en su interior y se entrecruzan precisamente en esos puntos. Nótese también cómo las células de los acinos, las cuales están hacia la parte de arriba, tienen una gran cantidad de retículo endoplasmico rugoso y también se pueden ver algunas mitocondrias. Las células mioepiteliales también están ancladas a la membrana o lámina basal, que en este caso está por debajo de ella y se ve como una línea electrodensa pálida. Ahora vamos a ver cada una de las glándulas en cortes histológicos. En primer lugar, vemos esta que corresponde a la parótida. ¿Cómo sabemos que es parótida? Si analizamos cada uno de los acinos, que son estas pequeñas formaciones esféricas de células secretoras, nos vamos a dar cuenta que corresponden a acinos de tipo seroso. No observamos acinos de ningún otro tipo o variedad. No hay mixtos, no hay acinos mucosos. Podemos ver algunas células adiposas y tabiques de tejido conectivo con vasos sanguíneos y tejido linfoide, como lo vemos aquí. Básicamente, esa es la característica histológica de la parótida. En esta otra imagen se observa un corte de parótida en el que volvemos a observar acinos de tipo seroso. También apreciamos algo de tejido adiposo, conductos intralobulillares y conductos interlobulillares envueltos en tejido conectivo que forma parte de los tabiques. Esta preparación de la parótida fue fijada en glutaraldehído y en tetraóxido de osmio. Posteriormente fue incluida en resinas epóxicas y teñida con hematoxilina y eosina. Podemos observar nuevamente la presencia de acinos de tipo seroso exclusivamente. Esos acinos muestran más detalles, ya que se ven mucho mejor los núcleos redondos u ovoides en las células con núcleo prominente. También se ve la presencia de gránulos acidófilos y la luz en el centro pequeña. Entre los acinos y los conductos se observa el intersticio de tejido conectivo laxo, donde podemos ver fibras de colágeno y fibroblastos. También observamos la presencia de células plasmáticas o plasmocitos, los cuales son los encargados de producir las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas o anticuerpos son tomados luego por las células epiteliales de los acinos y transportadas hacia la saliva. Nótese también la presencia de los conductos intercalados. Estos conductos de epitelio plano o cúbico simple también tienen funciones de retirar el cloruro de la saliva. De esta manera la saliva primaria, producida por los acinos, se va convirtiendo en saliva secundaria. Ahora, los conductos estriados, o también llamados intralobulillares estriados, los cuales se llaman así por la presencia de pliegues de membrana, que aumentan la superficie de intercambio de iones en la parte basal de la célula, y también la presencia de mitocondrias. Estos se encargan también de extraerle sodio a la saliva para modificarla y le agregan potasio y bicarbonato. Generalmente estos conductos están muy relacionados con este tipo de capilares. Son capilares de tipo fenestrado. Obviamente en este acercamiento no se alcanzan a ver las fenestraciones de sus capilares. Sin embargo, se pueden comprobar en las micrografías electrónicas.
Ahora estamos viendo una imagen de su maxilar. Si volvemos a analizar las unidades secretoras, vemos que predominan los acinos de tipo seroso. Sin embargo, en esta zona existe la presencia de acinos de tipo mucoso y mixtos con su semiluna serosa. En el recuadro inferior de la izquierda podemos ver un acino mixto. Este acino básicamente es una estructura formada por células mucosas que, como ya dijimos, mediante la fijación rutinaria con fijadores químicos, generalmente las células sufren el edema de los gránulos de secreción, desplazando precisamente a las células de tipo seroso a la periferia, formando la semiluna característica. Este tipo de estructura, ahora señalada con la flecha, corresponde a un conducto intralobulillar. Se llaman así porque, como lo dijimos, están dentro de la estructura llamada lobulillo. El conducto intralobulillar generalmente es estriado y en el recuadro de la derecha inferior lo podemos corroborar. Presenta, al igual que en la parótida, pliegues de membrana acompañados de mitocondrias. Las funciones de estos conductos son similares a los que tiene la parótida. La flecha color gris está señalando un conducto interlobulillar, el cual está en un tabique de tejido conectivo y está acompañado por vasos sanguíneos. Esta imagen que viene en el atlas, la lámina 51, es la misma fotografía. De hecho, si la giramos, nos vamos a dar cuenta que es la misma. Lo único sobresaliente aquí, aparte de los acinos mixtos, es la presencia de esta masa de tejido linfoide, que se encuentra localizada precisamente en uno de los tabiques. Este acercamiento de la glándula submaxilar o submandibular también ya lo hemos visto. De hecho, el conducto que se encuentra en la parte inferior derecha viene en diapositivas previas. Pero lo relevante de esta imagen es que podemos observar estos acinos mixtos, los cuales corresponden a células mucosas y semilunas cerosas. Aquí vemos otro. Observamos cómo la luz de los acinos es amplia. El asterisco pequeño está señalando a las células cerosas. También podemos ver algunos acinos que aparentemente son mucosos puros, y estos están señalados con los asteriscos de color gris. Nótese la luz muy amplia de los acinos y aparentemente aquí no se observan o no presenta células de tipo seroso. Otras cosa que se puede aprovechar en esta imagen es la presencia de estas células. Estas células están alrededor de las células acinares y ya dijimos que se tratan de células contráctiles. Si notan, los núcleos de estas células son un tanto diferentes a los núcleos de las células acinares y además se encuentran por fuera de la presencia de los gránulos. Estas son las células mioepiteliales, son células contráctiles y se encargan de exprimir a los acinos para que la saliva circule hacia los conductos. Este corresponde al conducto estriado intralobulillar. Ahora estamos observando un corte de la glándula sublingual. La glándula sublingual también es una glándula de tipo mixto, pero si analizamos los acinos, predominan los de tipo mucoso. Además, noten cómo algunos de los acinos mucosos se ramifican. De hecho, los acinos mucosos son más grandes que los acinos serosos. Los acinos serosos parecen más como unas pequeñas esferas o como de forma de uva, y que en este caso los acinos mucosos son más largos y se ramifican con más frecuencia. En el recuadro, de hecho, podemos ver uno. Ahora, en la imagen también observamos un conducto interlobulillar, otro por acá a la derecha, uno más
en la parte derecha inferior que presentan un epitelio cilíndrico simple y están entre tabiques de tejido conectivo denso y irregular. El asterisco está señalando la presencia de una masa de tejido linfoide que rodea a estos conductos dentro de lo que son los tabiques de tejido conectivo. Como ya dijimos en el recuadro, vemos el acercamiento de un acino de tipo mixto. La luz y las células mucosas son las que están siendo señaladas. Ahora el asterisco pequeño está señalando la semiluna serosa. En esta lámina también se puede observar un corte de la glándula sublingual. Podemos observar nuevamente que la predominancia de acinos es de tipo mucoso, los cuales están señalados con la letra MA. Se alcanza a apreciar también la luz de un conducto intralobulillar. Si observan también a la derecha de ese señalamiento, se puede ver un recuadro, el cual vamos a ver a continuación. En este se aprecian nuevamente los acinos de tipo mucoso, los cuales están marcados con las letras MA. También apreciamos la presencia de acinos mixtos, los cuales presentan células de tipo mucoso, marcadas con la letra MC, y células también formando semilunas de tipo seroso, marcadas con la letra SD. Existen unas pequeñas flechas que están señalando células localizadas en el intersticio de tejido conectivo laxo. Esas células son las células plasmáticas, las cuales producen y secretan los anticuerpos, los cuales estos anticuerpos son tomados por las células de los acinos para transportarlos hacia la saliva. Otro conducto o estructura más bien que se observa es el conducto intercalado, marcado con la letra ID, el cual recibe la secreción de los acinos de tipo mucosos y mixtos. Los conductos intercalados luego desembocan en los conductos intralobulillares, marcados con la letra IND. Vamos a revisar la composición de la saliva. La saliva contiene componentes orgánicos, de los cuales las proteínas pues son los más abundantes. De las proteínas tenemos, en primer lugar, la amilasa, la cual es una enzima que degrada los carbohidratos. Así que desde que los alimentos son fragmentados y macerados en la cavidad oral, se inicia la digestión de los carbohidratos a través de esta enzima. También se liberan mucinas, los cuales son un componente de la secreción mucosa. Otro componente también muy abundante es la muramidasa, el cual también se conoce como lisozima. Esta proteína destruye las paredes celulares de las bacterias. Otro componente también proteico que se secreta es la lactoferrina, la cual se une con el hierro y evita su utilización por las bacterias. De esta manera estas proteínas lo que hacen es limitar el crecimiento bacteriano en la cavidad oral. Existen además otros componentes proteicos como son los marcadores ABO, factor de crecimiento epidérmico y las inmunoglobulinas, entre las que encontramos la inmunoglobulina A secretora, que es la más abundante, y además la inmunoglobulina M. Otros componentes orgánicos, pero que no son proteínas, pues corresponden a la glucosa, a desechos como la urea, ácido úrico, creatinina. También podemos encontrar colesterol y AMP cíclico. De los componentes inorgánicos tenemos sodio, potasio, tiocianato, del cual sería relevante hablar que en los no fumadores es normal la presencia de 2 miligramos por mililitro de este compuesto. Es un compuesto derivado del cianuro y es un compuesto que normalmente también limita el crecimiento bacteriano. Sin embargo, en los que fuman se cuadruplica y podemos ver que pasa a ser hasta
secretado en cantidades de 9 miligramos por mililitro, lo cual puede ser muy tóxico para el estómago y está correlacionado con la presencia de carcinomas en este órgano. Otros componentes inorgánicos pues son el calcio, el fosfato, el cloro y el flúor. Ahora estamos viendo un esquema de los diversos tipos de inmunoglobulina A que se pueden encontrar en la saliva. La monomérica tiene una estructura muy similar a la inmunoglobulina G que ya se estudió en el capítulo de sistema linfoide. La inmunoglobulina A dimérica corresponde a dos inmunoglobulinas de tipo A unidas por una cadena J, y la inmunoglobulina secretora es esta misma inmunoglobulina dimérica, pero que cuando es captada por los receptores de las células epiteliales de los acinos y transportadas hacia la luz, son liberadas cuando el receptor se fragmenta. Entonces esa parte del receptor que queda fragmentada se conoce como componente secretor. La caries dental es una infección de los dientes. Generalmente es producida por Streptococcus mutans. En este caso, las bacterias consumen los residuos de carbohidratos que se puedan quedar en la superficie de los dientes o en otras partes de la superficie de la cavidad oral. El crecimiento de estas bacterias pues provoca que se acumulen secreciones de las mismas, los cuales generan un microentorno ácido, y las enzimas que secretan van degradando poco a poco la capa del esmalte, de tal manera que se va generando un boquete que va aumentando de tamaño conforme avanza la infección, hasta permitir incluso el alojamiento de alimento y más crecimiento bacteriano. A medida que se va degradando ese alimento, pues se va generando una mayor cavidad. Cuando afecta a la dentina, puede estimular a las fibras nerviosas que provienen del plexo de Raschkow, que se encuentra en la pulpa dentaria, y de esta manera pues se provoca el dolor. El flúor, que se encuentra en el agua, en las pastas dentales, contribuye a darle resistencia al esmalte. De esta manera, los dientes pueden resistir eh, en cierto grado a este tipo de microorganismos. Sin embargo, la higiene adecuada de la cavidad oral es, digamos, el principal método preventivo de este tipo de infecciones. Ahora estamos observando parte de la fotografía de un paciente que presenta una masa en la zona parotidia, en la parte que corresponde al ángulo del maxilar inferior o mandíbula. Esta masa corresponde a un adenoma pleomorfo. Los adenomas pleomorfos generalmente aparecen en personas mayores, sin embargo los pueden presentar en otras edades y no es exclusiva de esta zona. Se pueden presentar en paladar, en labio, en la lengua, en todo lugar donde exista alguna glándula, ya sea de las salivales mayores o menores. Es un tumor que tiene aspecto muy similar al de la glándula, sin embargo es algo desorganizado, pero se mantiene encapsulado. En la fotografía de la derecha se puede ver de hecho el corte histológico, donde podemos ver aquí la masa tumoral, y en esta otra parte vemos la cápsula, de tal manera que
es un tumor que se puede considerar benigno. En la parte más inferior podemos ver que hay todavía presencia de tejido normal o sano. Sin embargo, el problema de esta tumoración radica en su extirpación quirúrgica, ya que en esta zona donde está la masa tumoral, es la zona donde se divide el nervio facial. Así que el cirujano debe tener mucho cuidado al extirparlo para no dañar este nervio. Bien, con esto terminamos el tema y ahora vamos a ver las actividades del cuaderno de trabajo. Número 1 de control de lectura es mencionar la ubicación y la función de las papilas linguales. De la actividad número 2 es mencionar las capas calcificadas de los dientes, la ubicación y el tipo de célula que las produce. Número 3, describir la función de las glándulas salivales mayores y correlacionarlas de acuerdo al tipo de secreción y el tipo de célula predominante. Número 4, describir las características de la saliva primaria y de la saliva secundaria. Obviamente la secundaria pues es producto del paso a través de los conductos estriados. Como investigación van a buscar un artículo donde se haya investigado acerca de la proteína enamelina. Obviamente, como en todas las actividades de este tipo, van a mencionar el nombre del artículo en español, la revista donde se publicó, qué es lo que aporta este artículo y qué relevancia podría tener. Las actividades de laboratorio pues obviamente las realizarán en su casa, señalando las estructuras que les piden a mano derecha. Asimismo, van a escribir una macromolécula que sea distintiva de cada una de las estructuras que están señalando. En la primera imagen podemos ver a las papilas foliadas. En la segunda imagen una papila fungiforme que está entre varias filiformes. Ahora observamos en la fotografía superior una papila caliciforme. En la parte inferior vemos un corte de parótida. Luego, por último, estamos observando un corte de la submaxilar y de la sublingual. Gracias por escuchar esta clase y si tienen alguna duda o comentario, con todo gusto la podemos resolver, ya sea a través de sus profesores ordinarios o pueden también hacer la pregunta directamente conmigo. Recuerden que los correos electrónicos se localizan en los programas y esa es una de las formas en las que pueden comunicarse con nosotros. Gracias y hasta luego.